Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal de cabecera, donde el salseo es nuestro plato fuerte. Soy tu nombre / nombre del canal, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Ya saben que me encanta tenerlos cerquita para desmenuzar juntos los dramas y secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, prepárense porque el volcán está a punto de entrar en erupción. La tierra está temblando. El cotilleo está a punto de explotar. Y es que, como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Demet, sí, la mismísima Demet Özdemir, y de un notición que ha sacudido los cimientos de su carrera y aparentemente de su vida personal. Demet lo ha revelado todo a la prensa. Sí, has oído bien, todo. Y vaya que hay tela que cortar. Durante semanas hemos estado siguiendo la pista a un misterioso secreto que rodeaba a la actriz turca. Rumores, especulaciones, indirectas en redes sociales, un verdadero caos. Pero ahora la propia Demet ha decidido romper el silencio y contar su verdad, una verdad que, según los primeros informes, esconde un secreto impactante. ¿De qué se trata este secreto? ¿A quién involucra? ¿Por qué Demet ha decidido hablar ahora? Todas estas preguntas y muchas más las responderemos en este vídeo. Así que agárrense fuerte porque este viaje está a punto de comenzar. Pero antes de sumergirnos de lleno en el salseo, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les encanta el chismorreo tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí siempre tenemos las últimas noticias, los secretos más jugosos y el análisis más divertido del mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son los mejores. Ahora sí, vamos a darle caña a este cotilleo. Bien, pongámonos en contexto. Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas. Su repentina desaparición de las redes sociales, sus extrañas declaraciones en algunas entrevistas y el silencio absoluto de su equipo de representantes habían levantado muchísimas sospechas. Los fans estaban preocupados, los medios de comunicación estaban hambrientos de noticias y el ambiente en general era de mucha incertidumbre. Imagínense la cantidad de DMs que debe haber recibido su manager, pobre hombre / mujer. Seguramente tuvo que desactivar las notificaciones. Durante este tiempo surgieron todo tipo de teorías. Algunos decían que Demet estaba pasando por una crisis personal, tal vez una mala racha amorosa o un burnout por tanto trabajo. Otros que había tenido problemas de salud, quizás algo relacionado con el estrés o alguna enfermedad pasajera. E incluso hubo quienes aseguraban que estaba embarazada, la clásica teoría que siempre sale a relucir. Las teorías eran de lo más variopintas, desde las más lógicas hasta las más descabelladas. Si hasta yo me puse a crear teorías en mi cabeza. Pero ninguna de ellas parecía encajar completamente con la realidad. La verdad, como suele suceder, era mucho más compleja y sorprendente. Y es que resulta que Demet estaba ocultando un secreto que, según sus propias palabras, la estaba consumiendo por dentro. Un secreto que involucra a personas muy cercanas a ella, a decisiones difíciles, y a una gran carga emocional. Vamos, que esto no es un simple resfriado, es una pulmonía emocional en toda regla. Pero, ¿de qué se trata este secreto? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Según las declaraciones de Demet a la prensa, el secreto que ha estado ocultando durante tanto tiempo tiene que ver con una disputa familiar. Sí, como lo oyen. Aparentemente Demet ha estado distanciada de algunos miembros de su familia durante años, y esta distancia, al parecer, tiene su origen en un conflicto económico y personal muy profundo. Uy. Esto huele a drama, del bueno, del que nos gusta a nosotros. Prepárense porque vamos a desenterrar el hacha de guerra. Según las fuentes cercanas a la actriz, la disputa familiar se remonta a varios años atrás, cuando Demet comenzaba a despuntar en el mundo del espectáculo. Imagínense la fama ascendiendo como la espuma, el dinero empezando a fluir, y de repente. ¡Boom! El conflicto familiar estalla. Al parecer, algunos miembros de su familia no estuvieron de acuerdo con las decisiones que Demet tomó con respecto a su carrera y a su vida personal, y esto generó fuertes tensiones y desacuerdos. ¿Será que querían opinar demasiado en sus contratos?
¿O quizás en sus relaciones amorosas? Ya saben cómo son las familias, a veces demasiado opinadoras. Pero la cosa no queda ahí. Según las declaraciones de Demet, el conflicto familiar también involucra una importante suma de dinero. El dinero. Ese eterno causante de problemas. Aparentemente algunos miembros de su familia le pidieron a Demet que les prestara dinero para invertir en un negocio, pero las cosas no salieron como esperaban, y el negocio fracasó. Esto generó aún más tensiones y resentimientos, y la relación familiar se deterioró aún más. Imagínense la escena. Demet con la mejor intención del mundo prestando sus ahorros para ayudar a su familia, y de repente adiós al negocio, adiós al dinero, y adiós a la buena relación. ¡Qué dolor! Demet ha declarado que se siente muy dolida y decepcionada por esta situación. Ha dicho que siempre ha intentado ayudar a su familia en todo lo que ha podido, pero que siente que no ha recibido el mismo apoyo y comprensión por parte de ellos. También ha admitido que el conflicto familiar la ha afectado profundamente a nivel personal y profesional, y que ha tenido que lidiar con mucha ansiedad y estrés debido a esta situación. Pobrecita. Debe haber sido horrible tener que cargar con este peso durante tanto tiempo. ¿Pero por qué Demet ha decidido hablar ahora? ¿Por qué ha decidido revelar este secreto a la prensa después de tantos años? Pues bien, según sus propias palabras, Demet ha llegado a un punto en el que ya no puede seguir cargando con este secreto. Siente que necesita liberarse de esta carga emocional y contar su verdad para poder seguir adelante con su vida. Como si se hubiera quitado una mochila llena de piedras de la espalda. También ha dicho que espera que al hablar públicamente sobre este conflicto familiar, pueda ayudar a otras personas que estén pasando por situaciones similares. Quiere que sepan que no están solas, y que es importante buscar ayuda y apoyo cuando se está lidiando con problemas familiares. Un mensaje muy valiente y necesario. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha tenido alguna vez un problema familiar? Pero la revelación de Demet no se ha limitado a hablar sobre el conflicto familiar. También ha aprovechado la oportunidad para aclarar algunos rumores y especulaciones que han circulado sobre su vida personal durante las últimas semanas. Y vaya que había rumores. Desde embarazos hasta romances secretos. Por ejemplo, ha negado rotundamente estar embarazada. Y ahí va otra teoría al suelo. Ha dicho que entiende que la gente se interese por su vida personal, pero que le gustaría que respetaran su privacidad y que no inventaran rumores falsos. Un mensaje claro y directo para los que les encanta inventar historias. También ha hablado sobre su relación con su expareja, el cantante Ouzhan Kok. Ha dicho que terminaron su relación en buenos términos, y que siguen siendo amigos. Ha negado que haya habido terceras personas involucradas en su ruptura, y ha pedido que respeten su decisión y que no sigan especulando sobre su vida amorosa. Así que ya saben, chismosos. No hay que buscar fantasmas donde no los hay. Además, Demet ha aprovechado la oportunidad para agradecer a sus fans por el apoyo incondicional que le han brindado durante todos estos años. Ha dicho que se siente muy afortunada de tener fans tan leales y comprensivos, y que espera seguir contando con su apoyo en el futuro. Un gesto muy bonito y sincero. Porque al final, los fans son los que la han llevado a donde está. Pero la revelación de Demet no ha estado exenta de controversia. Como era de esperarse. Algunos medios de comunicación y algunos usuarios de las redes sociales han criticado a la actriz por hablar públicamente sobre su conflicto familiar. Dicen que es un asunto privado que debería haber resuelto en la intimidad, y que al hacerlo público, solo está buscando generar más atención mediática. Los típicos haters que siempre están buscando la quinta pata al gato. Sin embargo, otros han defendido a Demet, argumentando que tiene derecho a contar su verdad y a liberarse de la carga emocional que ha estado llevando durante tanto tiempo. Dicen que es valiente por hablar públicamente sobre un tema tan delicado, y que su testimonio puede ayudar a otras personas que estén pasando por situaciones similares. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esta postura. La verdad es que la decisión de Demet de revelar su secreto ha generado un gran debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hay opiniones para todos los gustos, y es difícil saber quién tiene la razón. Pero eso es lo que hace interesante el chismorreo, ¿no? Lo que sí está claro es que la revelación de Demet ha sacudido los cimientos de su carrera y de su vida personal.
Ahora la actriz tendrá que lidiar con las consecuencias de sus declaraciones, y tratar de reconstruir su vida y su carrera después de esta tormenta mediática. ¿Podrá Demet superar este bache? ¿O este conflicto familiar la perseguirá para siempre? Y hablando de consecuencias, no podemos ignorar el impacto que esta revelación ha tenido en las personas involucradas en el conflicto familiar. ¿Cómo han reaccionado los miembros de la familia de Demet a sus declaraciones? ¿Han intentado contactarla? ¿Están dispuestos a resolver sus diferencias? Aquí es donde la cosa se pone aún más turbia. Hasta el momento, ninguno de los miembros de la familia de Demet ha emitido un comunicado oficial sobre el tema. El silencio es ensordecedor. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la familia han asegurado que están muy dolidos y decepcionados por las declaraciones de Demet, y que no entienden por qué ha decidido hacer público un asunto tan privado. Vamos, que están echando humo por las orejas. También se ha rumoreado que algunos miembros de la familia están considerando demandar a Demet por difamación. Uy. Esto se pone feo. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial sobre este tema. Pero estaremos atentos a cualquier movimiento. Lo que sí está claro es que la relación entre Demet y su familia está muy deteriorada, y que será muy difícil reconstruir la confianza y el cariño que se han perdido. Una verdadera tragedia familiar. ¿Será posible un reencuentro? ¿O el rencor será más fuerte? Pero la vida sigue y Demet tendrá que seguir adelante con su carrera y con su vida personal. Ahora, la actriz se enfrenta a un nuevo desafío: reconstruir su imagen pública después de esta tormenta mediática. Una tarea nada fácil. ¿Cómo lo hará? ¿Qué proyectos tiene en mente? ¿Cómo afectará esta situación a su futuro profesional? Muchas preguntas sin respuesta. Todas estas preguntas están en el aire, y solo el tiempo dirá cuál será el futuro de Demet Özdemir. Lo que sí podemos asegurar es que esta historia está lejos de terminar, y que seguiremos de cerca todos los acontecimientos que se desarrollen en torno a este tema. Porque aquí en su canal favorito, no nos perdemos ni un detalle. *** Profundizando en el conflicto, el dinero y las decisiones profesionales ***. Para entender mejor la magnitud del conflicto familiar, es crucial ahondar en los dos puntos clave que Demet ha mencionado: el dinero y las decisiones profesionales. En cuanto al tema del dinero, la situación parece ser más compleja de lo que se puede ver a simple vista. No se trata solo de un préstamo fallido. Según fuentes cercanas a la familia, el negocio en el que invirtieron los fondos prestados por Demet era un proyecto ambicioso, pero con un alto riesgo. Al parecer, algunos miembros de la familia convencieron a Demet de que invirtiera en este negocio, prometiéndole grandes beneficios a corto plazo. Sin embargo, la actriz no tenía mucha experiencia en inversiones y confió en el juicio de sus familiares. El negocio, que aparentemente era una franquicia de restaurantes, fracasó debido a una mala gestión, una ubicación poco estratégica y una competencia feroz. La pérdida del dinero generó fuertes reproches y acusaciones entre los miembros de la familia. Algunos culparon a Demet por haberlos presionado para invertir, mientras que otros la acusaron de no haberlos apoyado lo suficiente. Además, la situación económica de Demet era muy diferente a la de sus familiares. Ella había logrado construir una carrera exitosa y tenía una responsabilidad financiera hacia su familia. El hecho de que el negocio fracasara no solo significó una pérdida económica, sino también una carga emocional muy grande para la actriz. En cuanto a las decisiones profesionales, el conflicto parece estar relacionado con la forma en que Demet manejó su carrera desde el principio. Al parecer, algunos miembros de su familia no estaban de acuerdo con las elecciones de la actriz en cuanto a los papeles que interpretaba, los proyectos en los que participaba y las relaciones públicas que mantenía. Algunos querían que Demet se centrara en proyectos más serios y culturales, mientras que otros la criticaban por ser demasiado superficial y comercial. También hubo desacuerdos sobre la forma en que Demet manejaba su imagen pública y sobre las personas con las que se rodeaba. Estas críticas y desacuerdos generaron tensiones y resentimientos entre Demet y su familia. La actriz se sentía incomprendida y presionada para tomar decisiones que no eran coherentes con sus propios deseos y aspiraciones. El precio de la fama, aislamiento y soledad ***. Además del conflicto familiar, la fama también ha tenido un impacto negativo en la vida personal de Demet.
La actriz ha admitido en varias ocasiones que se siente aislada y sola debido a su trabajo. La constante atención de los medios de comunicación y los fans, la falta de privacidad y la dificultad para mantener relaciones personales estables han contribuido a que Demet se sienta cada vez más alejada de su entorno. La actriz ha confesado que le cuesta mucho confiar en las personas y que se siente constantemente juzgada y observada. Esta situación la ha llevado a aislarse y a protegerse de las posibles decepciones y traiciones. El conflicto familiar ha exacerbado aún más este sentimiento de soledad y aislamiento. Demet se siente decepcionada y dolida por la falta de apoyo y comprensión de su familia, y esta situación la ha llevado a cuestionarse sus propios valores y creencias. **E. L futuro incierto, reconstrucción y esperanza ***. Ahora, Demet se enfrenta a un futuro incierto y lleno de desafíos. La actriz tendrá que lidiar con las consecuencias de sus declaraciones, reconstruir su imagen pública y tratar de sanar las heridas emocionales que le ha dejado el conflicto familiar. Sin embargo, Demet también tiene motivos para la esperanza. La actriz cuenta con el apoyo de sus fans, de sus amigos y de sus compañeros de trabajo, quienes le han brindado su cariño y comprensión en estos momentos difíciles. Además, Demet es una mujer fuerte y decidida, que ha demostrado tener la capacidad de superar los obstáculos y de salir adelante. La actriz está decidida a seguir luchando por sus sueños y a construir un futuro mejor para sí misma. El tiempo dirá si Demet logrará reconciliarse con su familia y superar este conflicto. Lo que sí está claro es que la actriz ha dado un paso importante al hablar públicamente sobre su problema y al buscar ayuda y apoyo. Y hablando de seguir de cerca los acontecimientos, quiero recordarles que aquí, en su canal favorito, estaremos informándoles de todas las novedades sobre este caso. Así que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Además, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué opinan sobre la revelación de Demet? ¿Creen que hizo bien en hablar públicamente sobre su conflicto familiar? ¿Qué creen que pasará en el futuro? Me encantaría saber sus opiniones. Pero antes de despedirme, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado sobre la revelación de Demet Özdemir a la prensa, sobre el secreto que ha estado ocultando durante tanto tiempo, sobre el conflicto familiar que la ha afectado profundamente, sobre los rumores y especulaciones que han circulado sobre su vida personal, y sobre las consecuencias que esta revelación ha tenido en su carrera y en su vida personal. Hemos visto que la decisión de Demet de revelar su secreto ha generado un gran debate en las redes sociales y en los medios de comunicación, y que hay opiniones para todos los gustos. También hemos visto que la relación entre Demet y su familia está muy deteriorada, y que será muy difícil reconstruir la confianza y el cariño que se han perdido. En definitiva, hemos analizado a fondo un caso que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, y que nos ha dejado con muchas preguntas y pocas respuestas. Pero antes de cerrar este vídeo, quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo una vez más. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ustedes son los mejores. Y ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes de irme, quiero recordarles que no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este salseo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre tenemos las últimas noticias, los secretos más jugosos y el análisis más divertido del mundo del espectáculo. Además, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. Y eso es todo por hoy, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden que los quiero muchísimo. Adiós.